la verdad. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la verdad. Amén. ¿Qué necesita usted y qué necesito yo para vivir en santidad? La verdad. Conocer la verdad. Ahora, puedo hacerle una pregunta así bien indiscreta, solo que no me lo conteste. ¿Cuántas veces nosotros agarramos la verdad de la palabra y la empezamos a leer y a escudriñar? ¿Lo hace continuamente? No lo sé. No me responde, solo respóndaselo a usted mismo. Pero seamos honestos con nosotros mismos, seamos sinceros con nosotros mismos. Estaba oyendo, ¿verdad?, al hermano Germán hablando de sinceridad, que exponía que la palabra sincero es que antes los escultores hacían, bueno, obviamente hacían estatuas y todo, ¿verdad? Pero cuando de repente se les iba un machetazo por ahí, ¿verdad?, la nariz les quedaba como un solo hoyo. A la estatua lo que hacían era que agarraban cera y le rellenaban, ¿verdad? El buen escultor no ponía cera a ninguna, era calidad para hacerlo. Pero los que no eran muy buenos, ¿verdad?, los aprendices, tenían que estar parchando con cera. Entonces la pregunta de la gente cuando exponían una estatua bonita, preguntaban, ¿es una estatua sincera? ¿Verdad? Es decir, no tiene arreglos, no es fake, ¿verdad? No está parchado. Entonces por eso se llama sinceridad o sincera. Es decir, usted no tiene como pedacitos de suyos y pedazos del cielo, sino es todo del cielo. Así es. Ok, entonces nosotros debemos de vivir en la sinceridad de la verdad. Amén. Es decir, la palabra nos va formando a nosotros sinceramente o sincera, sin ponernos, el Espíritu Santo no lo parcha a uno, porque la Biblia dice, por eso, que en un vestido viejo no se pone un parche nuevo, porque ambos se van a arruinar. La Biblia también dice que en un odre nuevo, que en un odre viejo no se echa vino nuevo, porque si no se va a romper el odre y se va a desparramar el vino. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos la verdad de la palabra para santificarnos. Amén. Entonces, lee usted la palabra, hace lo que la Biblia dice, que more pues abundantemente. ¿Qué es abundantemente, hermano? Mucho, ¿verdad? Amore pues abundantemente en vosotros logos de la verdad. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Se recuerda cuál es la diferencia entre logos y rema, verdad? Sí. ¿Alguien me lo puede explicar? Así, en breves palabras. 2, 3 palabras. Alguien que se anime, un valiente o una valiente. Logos es la letra, hermano. ¿Ah? Logos es la letra y el rema es lo que entendimos de la palabra. Ok. Lo que entendimos o lo que el Espíritu nos reveló a nosotros de la palabra para llevarla a la práctica. Va. Entonces, así, en pocas palabras. Entonces, ¿pero de qué tenemos que estar llenos? De logos. ¿Qué es el logos? La letra. De la palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mire, hay gente que dice, hermano, pero es que yo quisiera predicar, pero no entiendo nada, por eso no leo la Biblia. ¿Cómo no? Ese es sape nada más. Lo que pasa es que no quiere leer la Biblia. No se trata, porque, mire, eso lo creería yo de alguien que está evangelizando continuamente, ¿verdad? Y que se sintiera frustrado por no saber un solo pasaje de la palabra. Pero ahí está, dándole. Pero la mayoría dice, va, yo no leo la Biblia porque no entiendo nada. No lee la Biblia porque no quiere tener en su corazón el logos de la palabra. Amén. Porque cuando uno tiene el logos de la palabra, en los momentos que uno necesita de que se forme o que se haga o que se transforme en un rema, es decir, en una vida o en una vivencia, entonces va a salir adelante. Amén. Mire, eso es algo así como, por ejemplo, se lo voy a poner así, facilito. Digamos, usted viene y toma un curso de natación por internet. Y ahí le dicen, bueno, tiene que hacer tales respiraciones, el brazo va así, y cuando mete el otro entonces así, y jala de esta manera el agua, y tiene que patalear de esta forma, tiene que sacar la mitad de la cara, tiene que sacar, etc. Ahí le ponen todo, ¿verdad? Y usted
feliz, porque por internet aprendió a nadar. ¿Ok? Ahí lleva todo el conocimiento. De repente un día usted va pasando por ahí cerca de un río o de la piscina cuando algún chistoso lo empuja y cae, ¿verdad?, dentro de la piscina. Y nada, ¿verdad? No puede. Ahí sí nada. Nada de nada. Y de repente viene el conocimiento. Respire profundo. Cálmese. Ya me calmé. Empieza a flotar. Mueva una mano. Mueve una mano. Oh, ya estoy nadando. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento, claro, eso yo lo estoy especulando, ¿no? Porque la única manera de aprender a nadar es tirándose al agua. Okay, entonces, pero más o menos algo así es. Y entonces ya ahí, ya va para atrás, ya va para adelante. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que tenía se le hizo vida. ¿Dónde? Cuando cayó al agua. Cuando se metió al ruedo, como se dice, ¿verdad? Entonces, hermano, así es la palabra. Hay momentos que nosotros, o hay momentos en que la gente dice, pero ¿de qué le sirve ir a usted lunes, miércoles, viernes, domingos? Quieren hacer actividad los sábados. ¡Ah, qué bárbaros, hombre! Solo porque el martes está cansado el pastor. No, y si quiere hacemos otro, por mí no hay problema, yo vengo. Pero hermano, la gente dice, ¿a qué va? ¿Qué tanto les enseñan? Porque sabe una cosa, nosotros estamos recibiendo la palabra, porque en un momento dado, allá afuera, vamos a caer dentro de la piscina. La Biblia compara a las multitudes como el mar. Entonces, a veces nosotros caemos ahí, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay mentiras, donde hay disensiones, donde hay pleitos, donde un montón de cosas, y de repente viene el jefe y lo agarra, pero como que es a ver qué va, así es que usted es aquí, es allá, y etcétera, y un montón de culebritas y de todo, ¿va? Y usted así pensando en eso, ¡fum! El espíritu, como está lleno de lobos, el espíritu viene y le recuerda, habla una respuesta, aplaca la ira. Y uno ya va a abrir la boca cuando voy a esperar a que termine. Y terminó cuando de repente sabe que tiene razón. Yo he sido irresponsable. Le pido perdón. Y aquel hombre que estaba verde se vuelve otra vez a la normalidad. Y se le queda viendo. Ya no tengo más nada que decirle, vaya a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque el logos de la palabra lo santificó. Es decir, lo llevó a la verdad. Y como lo llevó a la verdad, lo llevó a ser como Cristo mismo. Porque la Biblia dice de Cristo que como cordero, no dice como cochinito, dice como cordero manso fue llevado al matadero. ¿Cuándo sabe usted que mataron a un marrano? Porque hace mucho ruido. Porque hermano, parece ambulancia. Pero ¿cuándo sabe usted que hay barbacoa de cordero? No. Hasta que se la llevan a su casa. Porque el cordero jamás grita. No. Entonces la Biblia dice que somos santificados para llegar a ser como Cristo. ¿Cómo fue el Señor a la cruz? Vituperando. No, van a haber un montón de malvados. Cuando yo venga en mi reino, a todos me los voy a partir. Así no dijo. El Señor dice que como manso, como humilde cordero, callada la boca, llegó hasta el matadero, fue puesto en la cruz del Calvario y ahí terminó su obra. Entonces Él decía, yo me santifico. Nosotros también debemos de santificarnos. Pero sigamos aquí porque si no, el tiempo me avanza. No sé cuánto tiempo llevo ya predicando. De todas maneras, hoy es domingo. Que sigamos aquí, primera de Pedro. Y no hemos pasado, hermano, de lo que yo quería. Un montón de cosas que tenemos que hablar. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presciencia, no la presencia, sino la presciencia, es decir, la ciencia previa de Dios, porque ya Dios había contemplado
la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Diga conmigo, obedecer. Obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Ok, entonces, hermano, ¿cómo nosotros nos santificamos? ¿O en qué estamos santificados? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. No sé si hay alguna otra versión que diga un poquito diferente. O así exactamente dicen todas. No. ¿Cómo dice? Dice, Lean. de acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Ok, esa es una Dios habla hoy, va, o una deportiva. Ok, ¿hay alguna otra versión? América. ¿Sí, hermano? ¿Cómo dice? Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, y para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sea multiplicadas. Ok, entonces, bueno, casi todas llevan a esto. ¿Cómo nos santificamos? Con el Espíritu. Obedeciendo. 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 ¿Y qué otra cosa? Siendo rociados por la sangre del Cordero. Entonces, mire, hermano, como nosotros somos o queremos llegar a ser santos como Él es santo, ¿verdad que sí? Amén, amén. Vuelvo a hacer la pregunta porque tal vez no me escuchó bien. Como nosotros queremos llegar a ser santos, como Él es santo, ¿verdad? Ok, ya va mejorando la cosa. Como nosotros queremos llegar a ser santos. Ok, ahora sí. Como nosotros queremos llegar a ser santos como Él es santo, entonces nosotros lo que hacemos es santificarnos. Pero ¿cómo nos santificamos? Obedeciendo. Obedeciendo. Esa es la primera parte. Obedeciendo. Ok, entonces pregunto yo, ¿cuántos de aquí, no me levante la mano, ni me conteste, cuántos de aquí somos obedientes? Gracias por su obediencia. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, nosotros debemos de obedecer. ¿Verdad que sí? Amén. ¿En qué? En todo. En todo. Ahora, cuando la Biblia nos enseña a nosotros, todas estas cosas que aquí están son para santificación. Es decir, que nosotros deberíamos de obedecer a todo lo que aquí se dice. Amén. Pues, a todo lo que se dice en la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, ¿quiere usted ser santo? Amén. ¿Quiere usted vivir en santidad? Amén. ¿Quiere usted vivir bajo? Porque déjame decirle que el único que puede influenciarnos a ser obedientes es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que cuando el Señor llegó por la obediencia a lo que la palabra decía, a bautizarse, después de que salió del bautismo, dice la Biblia que los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo de Dios para manifestar que aquel hijo, ¿quién era? El Hijo de Dios, del cual el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, es decir, en quien yo me complazco, en quien yo me agrado. Entonces, pero ¿a causa de qué era el agrado que Dios tenía? De la obediencia. De la obediencia. Entonces, hermano amado, nosotros necesitamos ver los cielos abiertos para que entonces se manifieste, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuándo vamos a ver nosotros los cielos abiertos? Cuando estemos santos. Cuando estemos en obediencia, porque cuando obedecemos al Espíritu se abren los cielos, el Padre habla, el Espíritu se manifiesta y nosotros entonces somos ungidos. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos eso? Porque la Biblia dice que nosotros debemos de meternos en Cristo. Y Él era el ungido de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para ser participantes del ungido? Estar ungidos. Entonces, para ser ungidos, ¿qué necesitamos? Obediencia, santificación. Nosotros necesitamos ser santificados en la obediencia. Amén. Entonces,
dice la Biblia, por ejemplo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Claro, aquí alguien podría decir, hermano, entonces quiere decir que si mi papá me dice que yo me voy a tirar del puente del 121 nuevo, yo tengo que hacerlo. No. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando de padres que también están sujetos a Cristo. Amén, amén. Y el Señor no va a enviar a un loco a que te dé órdenes, ¿verdad que sí? Sino que te va a enviar órdenes del cielo, porque como tu Padre se está santificando, entonces te va a dar órdenes de bendición. Amén. O tu madre se está santificando, entonces te va a dar órdenes de bendición. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Bendición. Como hijos. Hay cosas, claro, que a nosotros como hijos no nos parece que nos vayan a llevar a la bendición, pero al final sí nos llevan a bendición. Amén, amén. Entonces ponía el ejemplo yo del principio. Hay momentos en los que sencillamente no, eso no. No, pero que milagro. No, pero es que... Al final, ¿a dónde nos llevan? A ellos. Si yo lo hice mal, oiga bien, si yo lo hice mal, el Señor va a venir y me va a decir, ven para acá, eso que hiciste no estuvo bien. Yo a ellos los voy a bendecir por su obediencia. Amén, amén. A ti no. Amén. A ti te falta. A ti hay que darte un par de buenos barazos. Entonces, hermano, ¿a causa de qué nos santificamos? ¿A causa de qué Dios nos separa? De la obediencia. De la obediencia. Entonces, ¿usted quiere obediencia? Amén. Más bien, ¿usted quiere santificarse? Amén. Sea obediente. Amén, amén. Ahora, dígale al hermano otra vez que está ahí junto de usted, o cerquita, ¿verdad? Dígale, seamos santos. Hay un dicho por ahí que dice que al entendido a señas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Va, dígaselo más claramente, seamos obedientes. A ella no mucho les gustó, ¿verdad? Algunos. No, es que eso de obedecer, seamos obedientes. Pero la otra parte es, y con esto yo voy a ir terminando, para proceder a la Santa Cena. Y dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos para ser santificados? La sangre de Jesucristo. Ser rociados por la sangre de Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana y vamos nosotros a tomar este tiempo. Porque, hermano, la sangre del Señor Jesucristo representado en la copa de vino, debe de ser rociada en nosotros. Si algo es importante es que nosotros podamos, hermano amado, tomar la Santa Cena, para que entonces el rociamiento nos lleve a santificación, es decir, a la santidad que tanto necesitamos. ¿Usted quiere ver al Señor Jesús? Amén. ¿Usted quiere ver al Padre? Amén. ¿Usted quiere ver la manifestación del Espíritu Santo? Amén. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Ser rociados por la sangre del Cordero. Así que cierre sus ojos un momento mientras que los hermanos nos acompañan ahí con un fondo musical. Y yo quiero invitarle en esta mañana, en el nombre de Jesús, hermano, necesitamos santificación en nuestra vida. Significa que nosotros debemos de vivir o de aprender a vivir separados o apartados para el Señor Jesús. Amén. Es decir, nosotros debemos de volver al príncipe de los pastores, aquel que ama nuestra alma. Amén. Nosotros debemos de volver, hermano, a entender que no nacimos en esta tierra y somos parte de esta tierra, sino que nosotros nacimos por voluntad de Dios, pero somos parte de los cielos. Por eso el Señor Jesús a sus discípulos, óigame bien, a sus discípulos les enseñó diciendo que se haga tu voluntad, Padre, así como se hace en los cielos, así también aquí en la tierra. Usted es un discípulo de Dios. Si usted es un discípulo del Señor, entonces lo que queda es hacer la voluntad de Dios, como se hace en los cielos, aquí en la tierra también. Y la voluntad de Dios, dice la palabra, es que nos santifiquemos por Él y en Él